Buenos días, licenciados. Somos de tercero F Ciencia y vamos a hablar sobre conducción a nuestro querido Cantón Babahoyo. Hoy vamos a hablar sobre la reseña histórica del Cantón Babahoyo. Babahoyo existe jurídicamente como tendencia del corregimiento de Guayaquil desde el 20 de noviembre de 1542. La tradición es celebrar su fundación el 27 de mayo de 1869, pero es controversial ya que existe un acta de defunción y la ciudad existía antes de esa fecha. La parroquia urbana, que incluye las parroquias rurales Barreiro, Santa Rita, Caracol, Febres Cordero, La Junta y Pimocha, Babahoyo fue declarado como capital de la provincia de Los Ríos el 30 de septiembre de 1948 por la participación de sus hombres y mujeres. El proceso histórico del Ecuador inicialmente tuvo varios nombres: Cordero, bodegas reales y bodegas, y en los tiempos prehistóricos todo el territorio de esta provincia estuvo habitado numerosas tribus indígenas como las Babas, Mangachi, entre otras. La independencia de la corona española del 11 de octubre de 1820. Posteriormente, Babahoyo fue un cantón de la provincia de Guayaquil, según la Ley de División Territorial del 23 de junio de 1824. Posteriormente, Gabriel García Moreno, en calidad de su jefe supremo de la República, firmó el 6 de octubre de 1860 el decreto por el cual se creó la provincia de Los Ríos y en el que se designó a Babahoyo como capital provisional de Los Ríos. En tiempos republicanos, Babahoyo fue escenario de los combates entre las fuerzas revolucionarias del gobierno provisorio de 1845 y las tropas del general Juan José Flores en la hacienda La Elvira. Es importante recalcar que el sitio de la Virginia de la parroquia El Salto se levanta la Casa de Olmedo, patrimonio cultural del Ecuador, por la trascendencia histórica del Tratado de la Virginia, así como también por contribuir el lugar donde José Joaquín Olmedo se inspiró para escribir su poema más célebre, la epopeya, la Victoria de Junín o Cantón Bolívar. También la batalla del Babahoyo del 7 de agosto de 1860 permitió el inicio de la liberación de Guayaquil y su provincia, que se encontraba bajo el dominio de Guillermo Franco y sus aliados peruanos, demostrándose una vez más la solidaridad y valentía de los babahoyenses a los intereses de la patria. Es necesario aclarar que Babahoyo no se fundó el 27 de mayo de 1869, porque sería restarle una importancia historia a la ciudad. Babahoyo existe jurídicamente como el expuesto anterior como la tendencia del corregimiento de Guayaquil desde el 20 de noviembre de 1542 por el decreto de la cédula legal expedida por Felipe II. Vamos a realizar la explicación del video de la asignatura de física. Nos encontramos en el área de docentes de tercero bachillerato de ciencias para tomar las medidas de calcular los métodos que esta área necesita. Primero tomamos las medidas del área para saber cuánto equivale la base de altura, utilizando la fórmula de un triángulo rectángulo. Llegamos a la conclusión: al área necesita 7.480 BTU, así que lo que recomendamos es un aire de 12.000 BTU para enfriar esta área. En la asignatura de Química Optativa vamos a hablar sobre la contaminación de la basura del Cantón Babahoyo. Los componentes inorgánicos son aquellos componentes químicos que no tienen carbono e hidrógeno en su estructura y pueden ser naturales o antropogénicos. Contaminación ambiental es la presencia de componentes nocivos, bien sean de naturaleza biológica, química o de otra clase en el medio ambiente, de modo que supongan un perjuicio a los seres vivos que habiten en un espacio, incluyendo por opuesto a los seres humanos. No es un gas inodoro incoloro que causa la muerte. Se produce cada vez que se enciende algún combustible, como el gas natural, el gas propano, la gasolina, el petróleo, madera o carbón. Cuando la persona inhala el CO2, el gas tóxico entra en el torrente sanguíneo e impide el oxígeno entre los organismos, lo cual puede causar los daños de los tejidos y producir la muerte. Es Helen Elizabeth Villarruiz, estudiante de tercero F Ciencia, periodo lectivo 2024-2025, y voy a exponer para el proyecto interdisciplinario Conociendo mi Cantón Babahoyo, en la asignatura de Matemática, una proyección de cuántos habitantes tendrá nuestro querido Cantón Babahoyo en el año 2030, para lo cual hemos hecho el siguiente proceso. Primero hemos investigado sobre la fusión exponencial y hemos recurrido a conocer los datos del INE, Instituto Nacional de Estadística y Censo. Los censos los hicieron en el año 1990, dándonos que el Ecuador tenía una población de 105.471 habitantes, y como en el censo del 2001 nos salió 132.824 habitantes. Nos dimos cuenta que para el Cantón Babahoyo la tasa de crecimiento poblacional era de 2% con 1.184 10 milésimas, y lo vamos a aplicar demostrando que podemos hacer una proyección a futuro de nuestro querido Cantón Babahoyo en el 2030. Entonces Marcus nos puso un modelo matemático para sacar la población. Aplicamos el módulo Marcus, tuvimos como población inicial la cantidad de habitantes que tuvo el Ecuador en el año 1990. De acuerdo a ese censo que realizó el INE y mi proyección para el 2030,
es que mi querido Cantón Babahoyo va a tener aproximadamente 243.945 habitantes. En esta gráfica utilizamos una escala de 40.000 y un tiempo de escala de 10 años, que nos da una curva exponencial. Hoy voy a hablar sobre la asignatura de inglés, en la cual me ha tocado hablar sobre las costumbres de nuestro Cantón Babahoyo, en la cual hemos escogido el yapingacho. El yapingacho are typical this original from the Babahoyo cant. They are also common in southern Colombia. Due to the expansion of Ecuadorian autonomy in their area. They are secret fried tortilla made of mashed cut potatoes with fish, anchote, and one onions. Yapingachos can be served with chorizo, fried, roar, beet, lettuce, avocado, etc. Es Nadia Guerra Parrales, soy estudiante del tercero F Ciencias, mi periodo lectivo 2024-2025 en la asignatura de números complejos. Vamos a trabajar nosotros con una matriz que es de arreglo rectangular, de filas y columnas. Contiene los datos sobre el presupuesto del gobierno nacional del Ecuador del año 2022. Me manda mi querido Cantón Babahoyo. El orden de esta matriz es de 18 por 6, porque tiene 18 filas y 6 columnas. Y como conocimiento de ustedes, nosotros recibimos como baboyense $37.761.667 con 89 centavos. Gracias. Sobre la flora y la fauna. La flora se refiere a los distintos tipos de plantas y vegetales que existen en un determinado lugar o ecosistema, que incluye diferentes tipos de variedades, como árboles, arbustos, hasta hierbas y musgos, que se desempeñan en un papel crucial en el equilibrio de los ecosistemas, ya que proporciona alimentos, refugio y protección a los numerosos organismos. Se refiere a todos los animales que habitan en una determinada región o ecosistema. Incluyen una amplia variedad de especies, desde mamíferos, aves, reptiles y anfibios, hasta peces, insectos y otros invertebrados. La fauna desempeña un papel vital en los ecosistemas, construyendo la polinización de las plantas, la dispersión de semillas y el equilibrio de las cadenas alimenticias. En la flora podemos encontrar la palma real, la tagua, el laurel, el ceibo. En la producción agrícola podemos observar el sembrío de arroz, plátano, maíz, cacao, yuca, caña de azúcar. En la fauna podemos encontrar los animales como la garza, los patos cuervos con su plumaje de color café oscuro, palomas tierreras, colibrís y pájaros carpinteros, azulejos, valdivia, perico. En la asignatura de investigación vamos a hablar sobre la encuesta que se le hizo a los estudiantes de los valores éticos. En esta encuesta nos refleja que los estudiantes sí tienen conocimiento sobre los principios y valores éticos. Acertaron con la misma respuesta y son correctos. De que sí saben los diferentes valores que existen. En la de anatomía vamos a tratar sobre las enfermedades de las glándulas tiroides. Las glándulas tiroides son un órgano pequeño ubicado en el cuello debajo de la laringe. Es una glándula endocrina que produce hormonas que regulan el metabolismo y otras funciones corporales importantes. Las glándulas tiroides tienen dos lóbulos, uno de cada lado de la tráquea, y están conectadas por un istmo. Las glándulas tiroides son la tirosina. Es la hormona más abundante producida por las glándulas tiroides. Ayuda a regular el metabolismo y es importante para el crecimiento y el desarrollo. La tiroidotorina es una hormona producida por las glándulas tiroides que ayuda a regular el metabolismo y es importante para el crecimiento. La calcitonina es una hormona producida por la glándula tiroides que ayuda a regular el calcio y la sangre. Es importante mencionar que la glándula tiroides puede ser afectada por las varias enfermedades, como el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, el bocio y el cáncer de tiroides. Es importante consultar a un médico si experimentan síntomas de enfermedad de la glándula tiroides. En la asignatura de química orgánica vamos a hablar sobre la contaminación de los ríos. La contaminación de los ríos se da cuando existe la presencia de sustancias nocivas en el agua. Las sustancias nocivas son las que llamamos compuestos inorgánicos, como El petróleo, CnHn+2, es una fórmula que corresponde a un alcalino. La gasolina, C8H18, es un hidrocarburo alcano orgánico y un isómero del octano. Los plásticos, C2H4, es un alcano gaseoso incoloro de color hétero. Es un compuesto casi insoluble en agua y soluble en disolventes orgánicos. Los plaguicidas, C5H
1,2-NO3-S2. Es un petano hidrocarburo saturado o alcano con fórmula química, a diferencia de los 4 primeros alcanos que son gaseosos. Que pueden permanecer largo periodo del tiempo en el agua al ser difíciles de degradar por los microorganismos. Vamos a hablar sobre el sedentarismo en los jóvenes y adolescentes y niños. El sedentarismo provoca el aumento del riesgo de enfermedades en las personas por el hecho de no hacer ejercicio. Estar mucho tiempo sentado acostado en el cantón de Babahoyo, la gente pasa más tiempo en forma sedentaria. La mejor manera de combatir el sedentarismo es la realización de actividad física, la misma que se define con la contracción muscular, que resulta un movimiento corporal en el consumo de energía. Los periodos de sedentarismo son aquellos periodos del tiempo que se llevan a cabo estas actividades que consumen muy poca energía, como por ejemplo estar sentado durante el desplazamiento en el trabajo o la escuela del ambiente doméstico y durante el tiempo de ocio. En la asignatura de emprendimiento vamos a hablar sobre la encuesta que se le hizo a la emprendedora Morelia Recalde. Una de las cosas que ella vio como oportunidad de crear su farmacia fue la salud de las personas. Además, vivió una experiencia personal que la llevó a emprender su farmacia. La creación de la farmacia fue en conjunto familiar. Cada una de ellos forman parte fundamental de este emprendimiento. Ella vio que esta oportunidad era viable. A ella le da mucha satisfacción poder ayudar a un cliente. La farmacia siempre va a ser un emprendimiento que da rentabilidad porque es algo fijo. La idea de creación de este emprendimiento fue motivada por los casos de salud que vienen en algunos pacientes. Uno nunca está al 100%. Ella se preparó, estudió, se guió, se educó, aprendió en cada experiencia vivida que tuvo. Y cada profesor que le enseñó con sabiduría, ella hoy en día puede decir que sabe de medicamentos y cómo proceden en el cuerpo de cada ser humano de su metabolismo.